Buenos días a todos. Este es un nuevo programa de Kung Fu Debate. Hoy traemos un tema bastante interesante que es el trabajo energético en las artes marciales, mitos y realidades. Y contamos con la maravillosa presencia del Sifu Mario Silva desde Colima, México, que dentro de un momento se va a hacer una reseña más o menos de su trayectoria marcial. Y contamos también, como siempre, como ya es costumbre, a Sifu Julián Herrera de Ciudad de México también. Yo soy Javier Álvarez y bueno, bienvenido a los dos. Sifu Mario. Muchas gracias. Un placer y un honor para nosotros contar con su visita en este debate. Gracias. Y nos gustaría saber un poquito, para que las personas que no lo conozcan, cuál es su trayectoria en las artes marciales, artes tradicionales. Marciales. Claro que sí, mi nombre es Mario Salvador Silva Ramírez, regularmente me conocen como Mario Silva. Soy doctor en medicina tradicional china, tengo un doctorado. Soy maestro taoísta en vías de ser sacerdote taoísta, estoy ya a punto de lograrlo. Y soy de la 15ª generación de la secta Sanfenpai y 26 generación de la secta Longmen. Tengo la fortuna de que mi maestro pertenezca a ambas sectas. De formación soy artista marcial, entreno artes marciales desde los 5 años. Y en este tiempo he incursionado, empecé con box porque mi papá amaba el box. Eso quizás fue lo que encendió en mí esa llama de las artes marciales. Y a partir de los 10 años me he dedicado al arte marcial chino. Dentro de mi trayectoria soy practicante y instruyo también Shaolin Kung Fu. Fue quizás el primer estilo que desarrollé. Amo el Shaolin, me encanta el Shaolin del Sur. Practico Wing Chun desde hace 25 años. Soy instructor también en Wing Chun. Como me dedico todo el día a las artes marciales, entonces tengo suficiente tiempo para practicar. Y tengo alrededor de 15 años practicando los estilos de Wudang. Entonces, pues básicamente me dedico al arte marcial 100%. Me dedico al taoísmo, en realidad, porque me dedico a la filosofía, la medicina, las habilidades marciales y las artes tradicionales. Así que eso es básicamente lo que hacemos en nuestro centro cultural y nuestras escuelas asociadas. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora contamos también con la presencia de Sifu Héctor López. Muy buena, Sifu. Es un placer también contar con su visita. Bueno, también contamos, como ya estamos hablando, con Sifu Mario Silva. Y bueno, al Sifu Julián. Yo soy Sifu Javier desde Miami. Nos gustaría, Sifu, y darle la bienvenida, que nos contara más o menos un poco su trayectoria como profesor, como maestro, en esta maravilloso arte que son las artes tradicionales chinas. Claro, buenas tardes a todos. Después de todos estos contratiempos, pues gracias, Javier, por invitarme, Juliens, por ser el enlace. Saludos, Mario Salvador, qué placer verlo. Es un gusto estar con ustedes. Sí, gracias. Miren, es que es un problema aquí la electricidad, pero ya estamos. Bueno, miren, yo les comparto desde dónde veo las cosas. Primero, yo soy académico. Yo estudié psicología en la UNAM. Tengo 2 maestrías, una en Administración de Instituciones Educativas por el TEC de Monterrey, otra de Ciencias de la Educación, y soy doctor en Ciencias de la Educación. Me desarrollé como académico de educación media y de educación superior para el gobierno del Estado de México. ¿Por qué lo planteo? Porque mi forma de ver el arte es muy particular, sin demeritar. Yo creo que eso es muy importante, explicar desde dónde hablamos las cosas y desde dónde entendemos el arte. Porque si no, a veces entramos en conflictos porque lo vemos desde ópticas diferentes y descalificamos a los demás. Entonces, yo les platico, yo fui académico, he sido académico, soy académico toda la vida, pero yo empecé a hacer arte marcial en los 70s en México con Rigo López, el que trajo el Lima Lama a México,
con él empecé practicando. Después, cuando él dejó la Ciudad de México, hice algo de karate, hice Tanshudo, hice otras disciplinas, jiu-jitsu en su momento. Y bueno, y después empecé a entrar a las artes marciales chinas, siendo mi profesor de base el profesor Diego Rubí. Él fue mi maestro. Con él estuve trabajando muchísimos años. Con él me inicié en el Tai Chi en los 80s. Creo que yo tomé el primer seminario formal de Tai Chi que se realizó en la Ciudad de México. Lo hizo un maestro que venía a estudiar al Colegio de México. Y pues para hacer unos centavos, el maestro nos dio un curso de Tai Chi de 24 movimientos, nos dio cosas muy rudimentarias y por ahí empezamos. Yo creo que estoy hablando de los 80, del 79, 80, ¿no? Estamos hablando de la prehistoria de hace, pues que como 40 años, ¿no? Que empezó el Tai Chi en México, poco más o menos, ¿no? Pues sí, no. Por eso les digo que es importante cómo vivimos las cosas. Vivíamos en un mundo muy diferente y entonces empecé a hacer Tai Chi así como despacito, sin mucho interés. Pues yo era joven, me interesaba más hacer cosas más de contacto, más fuertes. Me caso, me retiro unos años a cuestiones familiares, cuestiones del trabajo. Y cuando regreso ya empezó el Wushu moderno en México, ¿no? Allá por el 90, 91. Estamos haciendo Tai Chi de 24, 42, 48, 88, del simplificado, ¿no? Estilo sí, el Wushu moderno, ¿no? Y tomé algunos seminarios con algunos maestros, como Yang Zhentuo, Yang Yuimin, Doc Fai Wong, así, pero seminarios, ¿no? Y algunos otros profes, ¿no? Se me escapan, ¿no? Pero empecé a hacer estilo Chen en el 95, que vino el maestro Claro Peñaranda a México. Él trajo el Tai Chi estilo Chen a México. Quien diga lo contrario, pues tiene que demostrar. Pero él fue el primero que llegó, ¿no? Y él era alumno de Qin Shi Huang, él estuvo unos años. Aquí en México se retira y ya después me manda a estudiar con el maestro Chen Xiaowan y con él he estado y ahora estoy como ya no viaja a Occidente el maestro Chen Xiaowan, estoy entrenando con Master Jan Silverstorff, que él es el discípulo occidental más importante del maestro Chen Xiaowan. Ese es a grandes rasgos. Y bueno, hemos trabajado muchas cuestiones sobre Tai Chi, cursos, seminarios, di Tai Chi en la UNAM casi 18 años, estuvimos dando en la UNAM, ¿no? Entonces, pues mi orientación respecto al Tai Chi, respecto a las cuestiones de Qigong, tiene que ver con ciertas poblaciones que no son muy creyentes a las filosofías orientales, ¿no? Como son en otro lado, ¿no? Digamos, este sería así como mi punto de partida. Una vasta trayectoria, Sifu. Un honor para nosotros contar con su presencia. Bueno, entrando un poco en las temáticas y vamos a ir un poco más directo. ¿Qué es el Qigong? Porque muchas personas les dice Qigong y no saben así a ciencia cierta qué cosa es. Algunos lo confunden con Tai Chi, lo confunden con el yoga, realmente no saben qué cosa es el Qigong. Entonces, Sifu Mario, explícanos más o menos desde su punto de vista. Bien, Qigong, como se escribe en el pinyin Qigong, decía, le decía a los alumnos, si tú tienes un maestro de Qigong es porque aprendió de un libro, que en todo lado se pronuncia Qigong. Qi, energía, Kung, trabajo, labor energética. El Qigong tiene una historia larguísima. Los primeros registros de Qigong se encuentran plasmados en el canon del Emperador Amarillo
en donde habla de algunas calistecnias para regular la salud. Por otra parte, hay algunas vasijas todavía de los tiempos de primavera y otoño, donde se perciben algunos movimientos o calistecnias que se presumen que eran para regular los aspectos de la salud. Pero en general, Qigong es una palabra muy general. Hay una generalidad interesante y relacionada con el trabajo o labor energética. Yo tuve el gusto de aprender con el maestro Yang Yuanming, que también es un gran académico. Para mi gusto es uno de los maestros más cultos con los que contamos hoy en la actualidad. Tuve la oportunidad en el 2000 de estar con él tomando un instructorado en Boston, antes de que se fuera él a California. Y entonces yo recuerdo, y es una rápida anécdota para dar pie a la plática, que iba a dar un curso que se llamaba La explicación científica del Qigong, del trabajo energético, ¿de acuerdo? Del cual yo aprendí mucho. Y entonces, como era yo interno ahí en su escuela, pues le ayudábamos a acomodar las mesas y todo. Y me dijo, antes de que pasen los instructores invitados, quiero que pongan mucha atención en lo que voy a hacer al principio. Y entonces, bueno, pues ahí tomamos apuntes. Pasamos a todos los instructores que asistían al curso, eran alrededor de unos 60. Estábamos ahí en el sótano de su escuela. Y entonces el maestro Yang Yuanming les dice, cierren los ojos y extiendan sus manos a los lados y empiecen a respirar. Y entonces empezaron todos a hacer esa práctica, muy sencillo, estiraron sus manos, empezaron a respirar y empezó a decirles, ¿pueden sentir mi energía? Y entonces varios de estas personas empezaron como a temblar y a hacer cosas raras, mientras el maestro Yang Yuanming permanecía con sus manos en los bolsillos. Y en un determinado momento en que la cosa se puso más intensa, dice, a ver, abran rápidamente sus ojos. Dice, precisamente por ese pensamiento estúpido, no podemos avanzar en el Qigong. El curso se llama El estudio científico del Qigong. Entonces, como yo lo he aprendido, el Qigong es una palabra muy general que se refiere a cualquier trabajo o labor energética. Todo lo que implique movimiento, refinamiento, cultivo de la energía, le podemos llamar Qigong. Y en este sentido tenemos... Tenemos cuatro categorías o a grandes rasgos, que sería el Qigong terapéutico, en el cual el practicante busca desarrollar una buena salud. Tenemos el Qigong médico, que practica los médicos en medicina tradicional china a través de modificar la energía del paciente, ya sea con el masaje, con la aguja, con la moxibustión, con la dieta, porque recuerden que la dieta también modifica la energía del paciente. Tenemos el Pen Cao, ¿no? Exacto. Y la medicina. El Qigong marcial, todo este bagaje de conocimientos que se utiliza para refinar y ampliar las habilidades del artista marcial. Y tenemos el Qigong religioso, aquel que nos lleva a un estado superior de conciencia. Creo que con esto abrimos la plática y en este momento sería mi aportación. Y de hecho, el término de Qigong surge más bien, es un término muy moderno, porque en la antigüedad se le llamaban a todas estas técnicas más como Nei Kung, sin trabajo interno. ¿Sí? De hecho, los Taoyin, el Nei Kung, y en la época del emperador amarillo, su doctor, el doctor principal, que es conocido como el Hipócrates de la medicina china, que es Hua Tuo, él crea este juego de los 5 animales muy conocido, que es un método, vamos a decir, terapéutico sobre la parte del Qigong, cómo mover la energía de los 5 elementos basándose en toda la estructura esta de la medicina tradicional china de los 5 elementos, Yin Yang, ¿no? Bueno, yo me uno a, nada más complementando lo que los colegas comentaban, ¿no? O sea, el término, el hablar de estas técnicas de desarrollo de energía, estos métodos, sistemas para desarrollar el cuerpo, para desarrollar la mente y también cualidades para la integración social, que también me gustaría
comentar un poquito, que a veces dejamos de lado, pues es muy antiguo. Digo, de repente yo he encontrado referencias, el término que más se usa ha sido Taoyin, ¿no? Guiar el chi extendiendo las extremidades, el Nei Kung, lograr realizar, ejecutar trabajo interno, Yang Shen, de nutrir o fomentar las fuerzas de la vida, otro es Sin Chi, mover el chi, y otras definiciones, ¿no? Hay muchas definiciones en la antigüedad. Cuando encontramos cuando se encontró en el 1973 el cuadrito ese de seda en la tumba, ajá, la de estela. Nahuantui, creo que es el lugar, es algo que lo datan 200 años más o menos antes de Cristo aproximadamente, pero hay escritores que hablan de un origen mucho más antiguo, lo mencionan así, no tan específico, pero sí hablan de los conceptos que después vamos a encontrar en el desarrollo posterior del Qigong. Incluso hay quien habla de 1000 años antes de Cristo y otros se van a los 2000, ¿no? Algunos autores. Yo no sé si en 2000 años antes de Cristo los chinos tenían escritura. Honestamente lo digo. Yo lo he encontrado en los libros, pero como a veces y en diversos artículos la gente lo recoge, ¿no? Y lo pone. Yo quiero dejar esto así como una cuestión importante, ¿no? A veces ponemos lo que encontramos y a pie juntillas lo compartimos, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, yo he encontrado, dicen que de 2000 años antes de Cristo, ¿no? Y hay referencias, ¿no? Pero yo digo, achis, ¿a poco sí ya tenían escritura los chinos? Pero creo que lo que hay de hace como 1000 años antes de Cristo y eso, fue que encontraron cerca de las riberas del río Yangtze lo que eran unos caparazones de tortuga con los ideogramas antiguos, pero era más asociado al chamanismo que en sí a la medicina y al Qigong ya conformado como Qigong en sí. Era un aspecto como que más litúrgico, ¿no? Sí, hay varias cosas como eso que tú dices, evidencia arqueológica, en algunos escritores meten referencias sobre este tipo de prácticas o de conceptos. El concepto Qigong es un concepto que empieza a mencionarse en algunos textos, pero ya se empieza a usar más en el siglo XX, con la idea en algunos artículos de médicos, empiezan a hablar del Qigong, y ya en el 50 y tantos, ya hay un doctor, o 73, se me va ahorita el número exacto, hay un médico que empieza a hablar, pero ya es en la República Comunista, que empieza a hablar del Qigong como un término general de desarrollo, como arte, método, disciplina, trabajo de cultivo del chi. Lo empiezan a tratar de englobar todo eso. Eso es importante, ¿no? El término Qigong como tal se empieza a usar principalmente para hablar de todas estas técnicas energéticas ya durante el periodo de la República Comunista. Que algunos ejercicios del Qigong, y aquí viene lo interesante, fueron danzas, concebidos como danzas, ¿no? Los registros que hay hablan de danzas para la salud, ¿sí? Y que se trabajaban las cualidades de los animales, eran con la idea chamánica. Entonces esta idea del chamanismo que ha estado muy unida con el Qigong, también ha sido un problema a la hora de la investigación del Qigong. A veces ha sido difícil quitar las ideas chamánicas con las ideas propiamente de una racionalidad, ¿sí? Eso es lo que yo quisiera aportar. Y ya desde estas danzas se hablan de posturas fluidas, encadenadas, lentas, que buscaban básicamente la salud y la longevidad. Ok, muy bien. Quisiera
Quisiera agregar algún detalle. En mi formación como taoísta tenemos obligados a estudiar algunos clásicos y dentro de esta formación pues, tenemos que estudiar la historia del taoísmo. Entonces, ciertamente el taoísmo tiene un origen chamánico. Los primeros escritos de cualquier trabajo energético provienen del taoísmo y básicamente todo esto, el Tao Yin es parte de algo que se llama el arte de la autopreservación. ¿De acuerdo? Del Yang Shen Kung. De Yang Shen Kung se habla poco antes de los 90s. ¿Por qué? Porque era el arte que practicaban los sacerdotes taoístas, principalmente las montañas de Wudang, y a partir de los 90s, de eso estoy bastante actualizado, el arte taoísta de la autopreservación se empieza a enseñar a los laicos chinos. Primero los laicos, en la montaña de Wudang. Y después, a partir del 2002, 2004, empiezan a recibir extranjeros. Yo fui de los primeros extranjeros rechazados en Wudang en el 2003. Me fui a la montaña con mucho sacrificio y pues me batearon porque era extranjero, ¿no? Solo era para los chinos. Hasta después tuve la oportunidad de poder ser estudiante. Pero bueno, ¿cuál era el afán del chamán taoísta? ¿De acuerdo? Si nosotros pensamos en el chamán, en el chamanismo, como lo tenemos conceptualizado aquí en México, es distinto. El chamanismo chino está relacionado más con la ciencia, la ciencia antigua. ¿Por qué? Porque parte de este chamanismo, cuando empieza a considerar que el universo no era benevolente, es decir, a pensar que el universo no es paternalista, empieza a buscar cómo funciona, pues, a buscar los ritmos de la naturaleza, y es cuando se asientan los diferentes teoremas de las manifestaciones del universo. El chamanismo oriental era más como alquimista. Recordemos la brújula, la pólvora, la imprenta, todos esos son inventos taoístas. ¿De acuerdo? El punto fundamental, más allá de llevar esto a una discusión, es como cada quien aportar las partes del conocimiento que uno va adquiriendo durante el camino. Entonces, en esta parte se asienta una idea muy sencilla. Todo lo que va acorde al universo nos da abundancia, todo lo que va en contra del flujo del universo nos genera decadencia. Y entonces los taoístas, al margen de esto, empiezan a aplicar esas normas universales a todo lo que hacen. Por eso tenemos una agricultura muy particular, tenemos el estudio del Feng Shui, el estudio de las líneas energéticas de la Tierra, tenemos el estudio de las estrellas, con los primeros cánones que estudian las mutaciones en el universo. O sea, el estudio de las mutaciones es estudiar los ritmos que la naturaleza dicta con su conducta, pues. Y entonces lo empiezan a aplicar a todo lo que hacen, y parte de eso era el arte de la autopreservación. ¿De acuerdo? Entonces los primeros escritos en ese sentido provienen del taoísmo, y uno de los términos más antiguos que hay es el Tao Yin. Entonces, históricamente, recuerden, el taoísmo pasa por 3 fases. El primero fue chamánico o mágico, el segundo fue filosófico, en los tiempos de Chuang-Tzu, Lietze y Lao Tzu. Y luego se vuelve una religión, más o menos en nuestra era, en el año 150 de nuestra era, empieza a fungir ya como una religión organizada. Entonces, en todo ese desarrollo, la práctica de las calistecnias eran muy importantes, con diferentes fines, ya sea para mantener la salud y la armonía, hasta para las prácticas espirituales, ¿no? Porque hay prácticas espirituales dentro del Qigong. Sí, es como la historia que hay de Bodhidharma, que enseñó ciertas gimnasias y ejercicios a los monjes en el templo de Shaolin para fortalecer el espíritu a la hora de hacer la meditación. Ese es parte de los objetivos de estos ejercicios. Bueno, desde el punto de vista de beneficios a la persona, Sifu Héctor, ¿pudiéramos explicar un poquito qué beneficios da la práctica sistemática del Qigong? Bueno, yo quisiera pensar que el Qigong lo que busca es curar, lo que busca es conservar la salud, lo que busca es
incrementar la salud y las capacidades, esto es muy importante, las capacidades, ¿no? O sea, estamos conservar, adquirir, desarrollar y curar. Más o menos serían con 4 intenciones básicas del Qigong. Sí trabaja sanando el cuerpo, las vísceras, los órganos, ayuda a que tengamos una mayor movilidad de las articulaciones, más fuerza en los músculos, a grandes rasgos, pero también una cosa muy importante que por sus características, por su metodología de práctica, hace que la gente sea más racional, más tranquila, empieza a generar desarrollo de ciertas, de manejo de emociones, de manejo de estrés, concentración, observación, ¿sí? Empieza a desarrollar esas cualidades psicológicas. Cuando uno empieza a hacer, por ejemplo, cuando uno hace el standing, la postura de pararse, primero uno tiene que corregir la postura en base a un patrón establecido, ¿no? Entonces, la mente está pensando en el cuerpo. Después, ya que hay cierto dominio, cierto conocimiento, entonces empiezo a pensar en mis pensamientos, a controlar mis pensamientos, a manejarlos, ¿no? Entre comillas digo eso de manejarlos, ¿no? O sea, la mente no para. Y el siguiente es que el hombre empieza a pensar sobre sus emociones. Ese trabajo de corrección de posturas, ese trabajo de movimientos correctos, se une el movimiento y la postura y entonces empieza a cambiar la mente. Si nos fuéramos a las cuestiones de la medicina tradicional, la energía va a fluir de otra manera. Yo considero, y lo encontré en algunas fuentes, que empieza a haber un cambio en el cerebro y en la química del cerebro, en el funcionamiento del sistema nervioso y el sistema endocrino a partir del movimiento y a partir de la postura. ¿Sale? O sea, si yo estoy deprimido, tengo una postura muy especial. Si yo estoy enfurecido, tengo otra postura muy, muy especial, ¿no? Entonces, la postura nutre el estado de ánimo, es una unidad. A lo mejor ahorita hablamos un poquito de esa parte, pero es una unidad. Entonces, cuando la gente empieza a practicar Qigong de manera regular, empieza a pensar de manera diferente en términos de la calidad de sus procesos, ¿sale? De la velocidad con la que piensa. Empieza a usar ambos hemisferios. El hecho de aumentar esa capacidad es por una cosa muy hasta simple, ¿no? Usamos ambas manos. Si yo voy a hacer esto, pues yo estoy usando ambas manos, ¿no? O a veces hay ejercicios en donde yo voy a usar una mano, y luego voy a hacer el mismo movimiento con la otra mano. Eso se va sobre la lateralidad. Entonces, ahí estamos trabajando sobre la forma como las personas conciben el mundo, sobre la manera como se dan esos procesos cognitivos. Yo creo que es una parte muy, muy importante, pero también hay otra cosa muy importante que desarrolla el Qigong. El Qigong es una disciplina holística. Yo creo que es un elemento que hay que hablar. Todas las escuelas de Qigong, todos los sistemas de Qigong parten de que la mente y el cuerpo están conectados. Y además está conectado el hombre con la naturaleza. Y está el hombre conectado con la sociedad, como decía Confucio, ¿no? Entonces, el hombre muchas veces tiene que controlar sus emociones, ¿no?
tiene que haber un control de emociones. El Qigong nos ayuda a entender nuestras emociones y irlas controlando y canalizando en la medida de lo posible. Es una disciplina, porque le estamos ayudando a la persona a que se observe, estamos ayudando a que piense sobre lo que sabe de sí, ¿sale? Estamos desarrollando procesos, pues yo le llamaría metacognitivos, ¿no? A lo mejor no es muy clásico el uso de esta palabra, se refiere más a cognición que a hablar también de emociones, pero ahí estamos en eso. Y también el Qigong nos lleva, si estamos buscando vivir una vida equilibrada, aquí el truco está el equilibrio con nosotros mismos, con los demás, en nuestra mente, en nuestra forma de vivir, pero eso también nos lleva al cambio de valores. Si el control de emociones, si hay un control de emociones, entonces hay bienestar, nos vamos a sentir bien, vamos a estar contentos, todo va a funcionar. Pero también tiene que ver con esos valores. El Qigong de alguna manera enseña valores y enseña a comportarse en sociedad a las personas. Es algo que poco hemos hablado. Hablamos de qué gana una persona físicamente o tal vez que reduce el estrés, cosas de esa índole, pero también una persona que trabaja de manera sistemática tiene un reacomodo de su personalidad, ¿sale? Con el temperamento es muy difícil lidiar, ¿no? Pero cambia el carácter de la persona, se va haciendo diferente y esa experiencia pues la tenemos nosotros, ¿no? Que hemos tenido buenos maestros, ustedes no me van a dejar mentir, los grandes maestros son muy diferentes, ¿eh? Son muy tranquilos, muy equilibrados, a pesar de que puedan ser unos peleadores muy fieros, son en su trato muy equilibrados, muy tranquilos, amables, son benevolentes, ¿no? En este mundo que somos a veces tan egoístas, a veces tan violentos, encontrar que alguien es benevolente, que le hace el bien a otros. Todos conocemos de historias de grandes maestros o las hemos vivido, que son bondadosos con alguien, ¿no? Que de repente alguien llega a visitarlos y les dan de comer y les dan hospedaje y los atienden sin esperar nada a cambio, ¿no? O sea, viven valores y eso es algo que también se aprende en el Qigong. No es que el maestro, y aquí vine y cierro para que sigan ustedes, no es que el maestro esté adoctrinando constantemente al estudiante, sino que la práctica de los ejercicios, del movimiento, de la respiración, de las posturas, va cambiando la forma en la que la persona concibe a los demás y concibe el universo. Yo pienso que por ahí está el asunto. Es un asunto que tenemos que estudiar más, pero que ahí está, ¿no? Es otro de los beneficios del Qigong. Sí, yo creo que también así. Yuli, ¿qué querías acotar? No, yo iba a hablar, bueno, estaba compartiendo esta parte, pero el documento de las 5 escuelas de Qigong, bueno, según nos mostró nuestro maestro Sifu García, y en otra parte que hemos ido estudiando, ¿no? De que esta es una división, así como Sifu Mario Silva y Héctor López tienen diferentes, vamos a decir, categorías de división de las escuelas de Qigong. Nosotros en el estudio, bueno, está subdividida en 5 desde el punto de vista más filosófico y la aplicación que se le da. Bueno, está como la escuela taoísta, ¿no? Que es, no sé, ahí ya Mario Silva ahí nos podrá dar algunas aclaraciones. Eso es muy bueno para aportar y enseñar correctamente a los alumnos esa parte, ¿no? Dice que la escuela taoísta es la que sigue los preceptos descubiertos por Lao Tse, equilibra las energías yin y yang para fortalecer el cuerpo y la mente, encontrar la armonía consigo mismo, la naturaleza y los demás, utilizando a menudo ejercicios
inspirados por esta, es decir, por la naturaleza. Su objetivo principal radica en retornar al origen, al vacío, dedicando un énfasis equitativo entre la contemplación y la vida cotidiana. Prestan especial atención a la longevidad y contienen un fuerte trabajo esotérico y místico. No sé si está muy bien acotado esa cuestión o puede ahí esclarecernos algunas partes de lo que es la división de lo que es la escuela taoísta del Qigong. Sí, la verdad es que hay diferentes objetivos. Se le llamaba inmortales a las personas que vivían más de 50, 60 años, porque, bueno, el promedio de vida en aquel tiempo era muy corto. Pero hablando filosófica y religiosamente dentro del taoísmo, hay tres tipos de inmortales. El primero es el inmortal de la tierra, el segundo es el inmortal de los seres vivos y el tercero es el inmortal del cielo. ¿De acuerdo? Entonces, en base a esto hay un trabajo energético que va a ir cambiando de profundidad dependiendo del objetivo, o sea, qué es lo que quieres lograr. ¿De acuerdo? Ciertamente, yo he tenido el gusto de aprender la escuela de trabajo energético taoísta y también la escuela budista. De hecho, estuve como interno en un monasterio budista del budismo Theravada en Sri Lanka. Tuve la oportunidad en China de estar también en uno de los monasterios del norte estudiando, entonces puedo entender las dos escuelas. Más adelante, si ustedes gustan, les puedo comentar a grandes rasgos cuál es la diferencia entre una y otra escuela en cuanto al trabajo energético, cuáles son los puntos más importantes. Creo que sí, que adelante, puede, porque ya después puede que nos vayamos del tema y se nos pare. Sí, la idea es utilizar esta pantalla que estamos compartiendo de las diferentes escuelas y a partir de ahí crear ese debate, aprovecharlo como tema de la Sí, claro, miren, básicamente hay diferentes métodos de Qigong, pero los métodos taoístas se basan principalmente en el cultivo de la respiración, teniendo así a grandes rasgos el Dantian como punto focal. ¿De acuerdo? Siempre trabajando el Dantian, moviendo la energía, haciendo que salga y entre al cuerpo, pero regularmente nosotros adquirimos el chi a través del proceso de la respiración, la intención y la quietud cuando hacemos Qigong en postura sedante, porque es importante diferenciar. Hay Qigong en movimiento y hay Qigong en postura sedante. ¿De acuerdo? Uno es el elixir externo, que es el que requiere atención, respiración y movimiento, y otro es el Qigong interno o del elixir interno que requiere atención, respiración y postura. ¿De acuerdo? En base a eso, tenemos la escuela suave y la escuela dura. ¿De acuerdo? La escuela suave está encabezada principalmente por los sistemas taoístas y la escuela dura o firme, que no me gusta llamarle dura porque es una mala traducción, la escuela firme proviene regularmente de los métodos budistas, aunque no es una generalidad. ¿De acuerdo? La práctica de la escuela budista radica más en algo que se llama la extensión, elongación y torsión de las fibras, ¿de acuerdo? En la cual tiene mucho que ver el Yin Qing, exacto, el Yin Qing y el Shiso Qing. El Yin Qing se basa en invertir el método a través del cual se distribuye la energía. Según la teoría del desarrollo energético, la energía se vierte de los riñones hacia el Dantian, como si fuese una fuente. Del Dantian se distribuye a los 12 canales y a los 8 grandes vasos energéticos. ¿De acuerdo? Esos vasos y canales energéticos se van haciendo pequeñitos hasta que se vuelven canales capilares que llegan a la piel y de ahí salen de la piel generando el Wei Qi o la energía guardiana o protectora, ¿no? Pero aquí la inversión del movimiento es generar la energía a través de la extensión y torsión de los músculos para hacer ese proceso de captar la energía a través del músculo al tendón, del tendón al hueso y del hueso a la médula y retornar ese recorrido hacia el Dantian para nutrir en algún momento los riñones. ¿Cuál era el beneficio de esta práctica? Independientemente, el budista, hablando religiosamente, no le interesa la longevidad. Lo que le interesa es la iluminación. Y entonces, al ser los riñones la fuente de energía del río de Plata y el mar de Plata, lo que busca es
energetizar, nutrir de energía la médula y el cerebro. Por esto estos dos métodos se complementan. Jijin Qing para generar el chi y Shiso Qing para cultivar el chi. Mientras que en los métodos taoístas tenemos métodos, como al principio había comentado, tenemos métodos que están relacionados con la salud y el bienestar, la medicina. Recordemos que también hay un método de imposición de manos para curar a través del chi, las habilidades marciales y el desarrollo espiritual. Me gustaría acentuar algunos puntos que el doctor nos hizo favor de comentar desde el punto de vista de la medicina china y del taoísmo. Bien, el ser humano ciertamente no radica solo, está enlazado con el universo, y cuando su nivel de energía empieza a crecer, digamos que la desarmonía comienza en la energía social, después se concentra en el individuo a través de la merma de sus virtudes, después de mermar las virtudes empieza a mermar sus funciones psíquicas, después de las funciones psíquicas empieza a colapsar el mundo emocional, después del mundo emocional viene ya la salud física. Es decir, en otras palabras, cuando un individuo se enferma, ya pasó por un desgaste en otros procesos que para nuestros ojos a veces es tan sutil que no lo podemos percibir. ¿De acuerdo? Entonces, la recuperación de esa energía perdida o desbalanceada, a la inversa, en algún momento va a impactar en todas estas esferas. El individuo empieza a recuperar su salud física, y recordemos que los canales de energía están no nada más relacionados con las funciones fisiológicas del individuo, sino también están relacionados con sus emociones y sus funciones psíquicas. Por lo tanto, al nutrir y equilibrar cada uno de los canales, las funciones psíquicas y las emociones empiezan a estabilizarse. ¿De acuerdo? Una vez que las emociones empiecen a estabilizar, el individuo tendrá tiempo para resolver los conflictos o los estímulos que éstas las provoquen. ¿De acuerdo? Una vez que pasamos ese nivel de nutrir el mundo emocional, y como el doctor lo decía bien, la gente se vuelve más equilibrada, más tranquila, entonces vendrían las funciones psíquicas, reafirmarlas: memoria, instinto, ingenio, visión, carácter, juicio, personalidad. Todo esto, los que sabemos de medicina tradicional china, sabemos perfectamente cómo afectan al individuo en algún momento. Y entonces, una vez que pasamos ese nivel de las funciones psíquicas, pasamos a las virtudes. Esto que nos enlaza con la sociedad, exactamente. Ahí empezamos a operar en el Ren Qi. El anterior se le llamó trabajar con el Di Qi, la energía de la tierra, es decir, la energía básica que te hace individuo. Una vez que logras nutrir esta parte, viene el nutrir la parte del Ren Qi, es decir, la energía con la que compartes con los demás. Ahí es donde vamos a observar tus virtudes: benevolencia, quietud, profundidad de pensamiento, razonamiento, todo esto. Y una vez que nosotros rebasemos esta parte que tiene que ver con las virtudes, con las que promueven dentro de la filosofía taoísta, entonces viene la conexión con el universo. ¿De acuerdo? Que esa sería como la última parte, la última conexión. Y entonces, cuando practicamos un buen Qigong, y un buen Qigong no significa que sepas muchos métodos, sino que practiques algunos con una buena profundidad, entonces poco a poco va a ir impactando estas distintas fases del universo que te conectan como ser humano con la tierra, los seres vivos y con el cielo. Correcto. De hecho, Yuli. en el, Sí, adelante, el Yuli. método de Qigong que llevamos en el estilo de Kung Fu que practicamos yo, Sifu Javier, que es el Choi Li Fa, hay un método de Qigong específico que es el Bohan Kung. Yo creo que lo han escuchado por otras vías y eso. Claro, su origen es de Shaolin, aunque cuando uno se pone a observar las características, el primer nivel de Qigong de Luohan es Sapa Luohan, las 18 manos de Luohan que cambian músculos y tendones. Y es como el I Ching Chi Sui Yin, ¿no? Donde trabaja el fortalecimiento de músculos y tendones y lavado de médula. Pero más bien el lavado de médula se trabaja en el sistema dentro del Xiu Luohan, que es el segundo nivel.
donde hay más trabajo de la respiración, no hay elongaciones tan amplias, ni hay que tensar tanto como en el Sapa Lohan. En las 18 manos del Lohan tiende a haber muchos impases, quiere decir, no es un Qigong fluido como todo el mundo conoce, o como el Tai Chi Chuan, que todo el mundo quiere verlo fluidito, o no sé, los Taoyin, que tienden a ser fluidos. El Sapa Lohan es tenso, tenso, luego relajo, relajo, relajo. Voy de máximo yang a extremo yin. Entonces busca esos extremos para buscar canalizar la energía, primero por los vasos capilares, llevarlos a los tendones, ligamentos, músculos, huesos, médula, y de ahí regresa a los tantien, ¿no? Eso hace Sapa Lohan. Pero si Lohan hace lo contrario, es decir, empieza a trabajar el movimiento de la energía desde los canales, desde los 12 canales regulares, después vienen los 8 maravillosos o extraordinarios, y hacia vasos y capilares. Eso hace el Siu Lohan. Pero después de esto viene otro nivel dentro del Lohan, que es el Tai Lohan, que es el Qigong sentado, estático. Estático entre comillas, porque de hecho la actividad viene más, no solo de la mente, la parte interna, sino de la parte espiritual, la vitalidad, donde buscamos potenciar lo que es la contemplación, la compasión, porque bueno, claro, el Lohan tiene todo un origen budista, entonces se busca todo este aspecto budista de la contemplación y la compasión hacia todos los seres. No tanto el aspecto de la longevidad, eso es un aspecto más moderno dentro del budismo, cuando surge el budismo Chan, porque el budismo Chan, si vemos, no es el budismo Theravada ni Mahayana, sino un budismo sincretizado con el taoísmo de China, y entonces tiene términos como yin y yang, que las otras escuelas no lo conciben. Claro, el budismo Zen, que deviene del Chan de China, claro que contiene estos mismos conceptos, lo único que es más minimalista, ya gracias a la cultura japonesa, ¿no? Y el último nivel dentro del Lohan, aunque el Lohan tiene una forma que se llama Tai Chi Kuen, que es el Tai Chi que maneja el Chui Li Fa dentro de este sistema del Lohan, y después viene otro nivel que se llama Wu Shi, que quiere decir lo infinito, o lo natural, la naturaleza en sí, sin comunicar con esa naturaleza. Entonces hay un sincretismo, como decíamos, dentro de lo que es la escuela budista Chan, con esta parte taoísta, porque hubo ciertamente en su momento intercambios de conocimientos, de técnicas, de sabiduría entre ambas escuelas, y empezó a haber mucho sincretismo entre ellas. Y el Wu Chi te muestra ya unos aspectos mucho más fluidos, donde hay una intención en manejar el aspecto vital, espiritual, pero llevado a una cuestión marcial sin ser evidente el aspecto marcial dentro del Wu Chi. Ese es dentro, bueno, de la escuela que nosotros manejamos de Qigong, que es el Luohan Kung o Luohan Qigong, como quieran llamarlo, no está mal expresado en estas cuestiones. Okay, y bueno, ajá. Sí. Sí, siguiendo aquí rapidito, está la escuela taoísta y budista que el maestro Mario Silva explicó muy bien esas partes. La escuela confuciana, que tiene que ver más con un aspecto social, lo social, ¿no? El manejo del aspecto social, el intercambio, las normas. La escuela médica, que son los Qigong que tienen relación más con los ejercicios terapéuticos, parte terapéutica, y la escuela marcial, donde son los Qigong de campana dorada, camisa de hierro, es decir, el fortalecimiento del cuerpo para soportar cierto tipo de entrenamiento. Muchas escuelas llaman como Qigong externo, ¿no? Qigong externo, ajá. Sí, la escuela marcial sería como el Qigong externo. Bien, Sifu Héctor, ¿tiene algo más que agregar sobre este tema? Que es bien amplio. Creo que hay una cosa muy importante que es cómo se hace el Qigong, ¿no? Se puede hacer en reposo, hay un Qigong estático o en reposo, y dinámico o en movimiento. Empiezo por el de movimiento. Aquí hay de posición fija, de desplazamiento o de caminata. Por ejemplo, hay uno, el Qigong Qigong, el que es para el cáncer, ¿no? Que caminan, el del cáncer. Y van caminando y se van moviendo, ¿no? Así como elefantitos, o hablamos, por ejemplo, el de los animales, ¿no?
Ajá, hay otros que son sí, de desplazamiento, no caminan tanto, no se mueven tanto, como puede ser El Chan Chuan Gong como tal, que es estático. hay el Tao Yin, Yang Shen Kung, El por Tao Yin. ejemplo, el Tao Yin, Yang Shen Kung, y algunos otros, ¿no? Que se me va ahorita pero esos son en movimiento, en desplazamiento. Ajá. El Ma Hay Wan posiciones fijas, ¿no? Por ejemplo, en muchas artes marciales o en los japoneses, en karate, ¿no? Hay cosas que hacen y empiezan a mandar la sangre a los músculos y entran bien engalladotes, ¿no? Eso cambia mucho la mentalidad. Sí, o sea, llegan bien bravos, ¿no? O sea, ¿no? O eso que entran, por ejemplo, lo vimos ahora en el evento con el maestro Silva, que entran los de karate japonés, entran corriendo a la duela del Juan de la Barrera y gritando. Bueno, tiene que ver con esa idea también de que hay cosas que se hacen para desarrollo de energía en movimiento, pero de repente hay un Qigong en reposo. Y aquí es donde se nos han colado mucha gente que no tiene formación. Y digo, bueno ese término. No quiero entrar en la polémica de nosotros sí sabemos y ellos no. Aquí el problema es la peligrosidad de causarle lesiones. Claro. Yo ahorita les cuento una anécdota personal. Se hace en reposo, se hace de pie, se hace sentado o se hace acostado, ¿no? Hay acostados hacia arriba, de ladito, con diferentes posiciones de manos, piernas estiradas, piernas recogidas, movimientos de mano diferente. Sentado, pues también hay formas de hacerlo sentado, ya sea en la silla, en el piso, etcétera, ¿no? De pie, o sea, el famoso, esta del árbol que todo el mundo quiere hacer, ¿no? Yo recupero una cosa que dijo el maestro Silva, que dice, es que no hay que hacer no hay que hacer como muchas técnicas de Qigong, ¿no? Muchas rutinas. Lo que hagamos hay que hacerlo bien. Y aquí es una cosa muy importante en el Qigong. Hay que hacerlo bien, técnicamente correcto. Hay cierto tipo ¿cómo se le llama? Cierto tipo de indicaciones que dicen cómo deben de ir las manos, cómo deben de ir los hombros, la cabeza, etcétera, ¿sí? La respiración. La intención, la respiración, sí. La colocación según la orientación, porque hay sistemas de Qigong donde te dice, tienes que empezarlo hacia el oeste, tienes que empezarlo hacia el norte, tiene que hacerse a medianoche, tiene que hacerse en la mañana. Claro, lo puedes hacer en cualquier hora y en cualquier dirección, pero potencia mayormente la energía según las particularidades de cómo debe hacerse, ¿no? Y lo más importante, la constancia. Claro, una cosa que es muy importante, miren, hay Qigongs fáciles que todos podemos hacer, más o menos a la hora que sea, no le requieren a uno demasiado conocimiento, vamos a llamarle entre comillas, una supercondición física, una super experiencia, pero los Qigongs, entre más abocados a la curación son, se requiere una mayor preparación de la persona que conduce la clase y de la persona que lo toma. De Porque hecho, si no, andamos en la torre a una persona. Hay, por ejemplo, ejercicios respiratorios que de repente se le va uno el aire, ¿no? De ciertos sistemas. De repente está uno respirando y ya se está uno ahogando porque no tiene uno todavía la preparación para tomar ese ejercicio, ¿sí? Eso es muy, muy importante. Es que hay dos tipos de fatiga. Hay una fatiga aeróbica y otra que es una fatiga muscular. Y muchas veces cuando el maestro no está listo o no tiene el conocimiento de la medicina, ni tradicional china, ni tan siquiera la occidental, entonces lleva a los alumnos a una fatiga muscular que le crea entonces un síndrome metabólico que ni saben cómo curarlo porque, claro, no saben nada de medicina
y nada más sabían hacer los ejercicios y los ponen a hacer apneas largas porque eso es lo que da como que el mareíto y que la gente agarre como parestesia, y lo que quieren es que las personas sientan y perciban cosas que no hay que buscar eso. De eso no se trata el Qigong, ¿no? El que perciba bien, pero no es el objetivo del Qigong. Y para eso hay que estar muy bien preparado. Yo digo que todo el que practica Qigong debe tener un básico mínimo de lo que es la medicina tradicional china, los postulados que los llevan y cómo debe manejarse las mismas, porque si no, los ejercicios se van de la mano y es como si estuvieras haciendo gimnasia artística, ¿no? No sé, gimnasia básica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? No hay un fundamento desde el punto de vista energético, ni fisiológico, tan siquiera, ni anatómico, de lo que se está haciendo. Una pregunta que muchas veces me he encontrado en las redes es que mucha gente confunde que si el Tai Chi y los ejercicios yoga son ejercicios de Qigong. Sifu Mario, ¿qué puedes hablar sobre eso? ¿Qué diferencias hay entre esas disciplinas? Bien, hablando de Qigong como una generalidad, todos los métodos que desarrollan energía básicamente hacen Qigong. ¿De acuerdo? Tai Chi es Qigong, Xingyi es Qigong, Taqwa es Qigong. Los estilos externos tienen un excelente Qigong. Nosotros el karate de Okinawa es Qigong. Claro. Nosotros practicamos, el Shaolin que practicamos, cada uno de los estilos tiene un trabajo energético específico. Grulla Blanca tiene un estupendo Qigong que a mí me ayudó a lidiar con una lesión en la columna vertebral. Yo la aprendí con el maestro Yang Yunming, que es la base del karate de Okinawa. Ajá. Entonces, y yo lo prescribo como ejercicios curativos a mis pacientes, porque aquí sacamos al paciente, por ejemplo, regularmente que tiene lesiones en la espalda, lo sacamos de la zona aguda y lo mandamos a hacer Qigong para que fortalezca y pueda lidiar con sus problemas de espalda, porque muchos de estos problemas pueden ser crónicos. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí la importancia de saber medicina tradicional china. Un trabajo energético auténtico va a impactar siempre tu salud. ¿De acuerdo? El detalle aquí va a ser si lo va a impactar de manera positiva o de manera negativa. De ahí la importancia de tener un conocimiento profundo y en algún momento particularizar el trabajo energético para nuestros diferentes alumnos, lo cual requiere, como anteriormente decía Julen, un conocimiento más profundo. Por otra parte, de repente vemos estilos con una mercadotecnia terrible, o sea, buenísimos, que venden unos cursos carísimos, donde la gente más bien lo toma por estatus. Me decía una paciente, yo creo que mi problema no es energético. Y yo le estaba dando terapia, dice, mi problema no es energético porque yo tomé el curso de, no quiero decir, sí, me costó carísimo. Dice, me costó carísimo. Pero si me dejan, yo puedo decir el nombre del estilo y no hay ningún problema. No. Y entonces, me costó carísimo. Le digo, su cuerpo me dice otra cosa. Su cuerpo me dice que su trabajo energético no le está sirviendo o no lo está haciendo adecuadamente, porque si me dice que lo practica todos los días, yo no veo por qué tenga un estancamiento de energía en tal parte. Punto. Había otro maestro, cuando llegué aquí a Colima, había un maestro que era como un gurú, y él desarrolló su propio estilo de Tai Chi Qigong a través de la visualización de los maestros ascendidos. Bueno, él tenía su discurso. Y entonces, en algún momento llegó a mi clínica sin saber que yo era maestro de Tai Chi y de Kung Fu, que en algún momento me ha criticado mucho, no sabía que era yo. Y entonces, pues el señor estaba muy enfermo. Yo le comentaba, ¿sabe qué? Su salud está muy mal. Su energía renal está totalmente drenada, su cuerpo presenta diferentes lesiones por decadencia. Y dice, no, usted no me puede decir de eso porque yo llevo una vida espiritual muy completa y un trabajo energético. Le digo, su salud no me dice lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, hay que ser honestos y hay que ser directos. El Qigong no trabaja por fe. No. La práctica te lleva a la buena salud, la práctica te lleva al fortalecimiento. ¿Me explico? Tú lo vas a ver en tu salud directamente. ¿De acuerdo? Decía mi maestro, el maestro Yang Yunming tiene una visión muy particular
porque él no está muy a favor del trato tradicional que se tiene a los maestros. Entonces decía, tú puedes conocer a un maestro en 3 meses. En 3 meses el maestro conoce al alumno y el alumno conoce al maestro. En 3 años conoces el estilo y podrás ver si es profundo o no. Si logras pasar esa barrera, entonces puede que con quien estés sea un buen maestro o el alumno que tiene más de 3 años sea un buen alumno. ¿De acuerdo? Entonces, creo que como pues todos ustedes dicen, es importante tener una muy buena preparación y entender en esta pregunta que decía Javier Álvarez, los que tienen un conocimiento muy limitado del Qigong podrían decir, no, yo hago Tai Chi, pero no hago Qigong. Ahí vas a ver tú el nivel de comprensión que tienen hacia lo que están haciendo, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, o habrá quien diga, ajá, habrá quien simplemente practique sin desarrollar el trabajo energético. Claro. Esa es otra cosa. Yo conozco practicantes de Tai Chi que han sido inclusive campeones nacionales de Tai Chi, pero no saben hacer respiraciones. No desarrollan su energía, son expertos en la gimnasia. En la gimnasia, o sea, que se vea bonito, que se vea muy bien, pero no hay un trabajo energético. Así. Sí, de hecho, el Qigong tiene 3 aspectos básicamente para que se diferencie de una gimnasia o calistenia china, sea cual sea, cuando vas a hacer Qigong en sí. Quiere decir, debe haber movimiento, tanto físico como mental, es lo primero. Segundo, la respiración tiene que estar en consonancia con este trabajo. Y tercero, debe haber una intención, que es el aspecto mental, donde entra la canalización de la energía y la visualización de ciertos espacios. Julián, hay un detalle que yo considero un poco distinto. Sí, tú dilo, esa es la idea. Al igual que tú, Julián, yo consideraba esos 3 aspectos. De hecho, también yo sí los enseño. Tenemos la escuela interna que tiene que ver, el elixir interno que tiene que ver con atención, respiración y postura. Y el elixir externo que tiene que ver con atención, respiración y movimiento. Pero no olvidemos el Qigong que tiene que ver con la estimulación de los puntos. Ese se salta. Y quizás es el Qigong más fácil que hay, sobre todo a nivel terapéutico, porque el que lo practica, que tiene que ver, que son de los Qigong más, es parte del Tao Yin y es de los más viejitos que hay, en donde tú empiezas a hacer un automasaje y empiezas a estimular los puntos de acupuntura y a modificar el trabajo energético. Y entonces este lo sumamos a ese esfuerzo, porque muchas veces no se requiere una respiración, ¿sí explico? Pero sí se requiere el masajito. Y finalmente, bueno, al estarlo haciendo, llegas simplemente a sintonizar la respiración. Claro. ¿De acuerdo? Pero sí, no, es que por ejemplo, dentro del Lohan, nosotros manejamos 7 tipos de respiraciones, básicamente. Son las genéricas, vamos a decir así. Cuando hacemos este tipo de Qigong, por ejemplo, el automasaje, hay todo un automasaje también, no se hace tanto énfasis en la respiración. Y entonces esa respiración se considera como la respiración natural. Es una respiración sosegada, tranquila, donde tú no tienes que guiarla, ella simplemente fluye. Pero el objetivo es simplemente tú estimular los diferentes puntos energéticos. Y no solo eso, vamos a ver desde el punto de vista fisiológico, cuando uno hace masaje y frota la piel y se da cierto tipo de acicalamiento, se genera lo que es melanina, que es un tipo de hormona que nos crea flexibilidad y relajamiento. ¿Sí? Y un poco de oxitocina que nos tiende a relajar. Pero bueno, yo iba hablando del tema de la intención, que yo hablo en una de mis conferencias que doy, sobre un aspecto científico para quitar toda la cuestión de si hay que creer o no. Y yo le decía a las personas, ahí probada científicamente, bueno, al menos lo que es la física cuántica, y este método es el método de la doble endija, que ya sabemos muy bien que está ahí, donde cuando hay un observador, entonces la partícula cuántica va a comportarse tal y como el observador la observe y quiera ver los resultados de esa partícula. ¿Sí? Quiere decir, en este sentido, refuerza la idea del Qigong y de los ejercicios meditatorios en que si yo me enfoco, si yo le presto y le doy intención a la energía, a la respiración, al movimiento o a lo que vaya a hacer, crea un resultado
según yo le estoy enfocando. Eso dice el método de la doble endija. Y se puede ver también en la parte de lo que es, vamos a decir, no vamos a caer en el aspecto de divagar tanto con el Qigong, del esoterismo, de si es ciencia, si es arte. Es todas esas cosas juntas, ¿no? En cuestiones de Qigong. El Qigong es ciencia, es arte, y si es esoterismo también, tiene el aspecto esotérico. Quien que quiera creer que lo crea y quien no, también. De todas formas, él funciona. Yo le digo a mis alumnos que el Qigong bien hecho y bien orientado es como un carro bien hecho y bien armado. Quiere decir, el carro te lleva del punto A al punto B, aunque tú no sepas cómo funciona ni el motor, ni el sistema eléctrico, ni la computadora del mismo. Pero claro, tienes que saberlo manejar correctamente y para eso tienes que tener una buena guía, ¿no? Reforzando un poquito lo que me dice. Y sí, está muy bien. De eso se trata el programa, que es decir, que si se difiere en algún tema, en algunas cuestiones, conocimientos que tengamos cualquiera de nosotros, que otro pueda reforzar ahí. Y entonces uno va aprendiendo de... Claro. Yo me sorprendí al encontrarlo porque se practica mucho, es parte del Yang Shen Kung. Yang Shen Kung es una idea general del arte de la autopreservación. Yang Shen Kung. Y entonces los sacerdotes taoístas practicamos todas las mañanas cierta gimnasia, activación de puntos, respiración, aspectos internos y externos. Y entonces a mí me sorprendió, igual que a ti, cuando dije, bueno, pues también está este grupo de ejercicios que tiene que ver con la autoestimulación, ¿de acuerdo? Y hay ejercicios muy interesantes, inclusive para estimular áreas cerebrales, como se llama el tamboreo, tocar el tambor, ¿no? El tambor, o estar golpeando la zona, ¿no?, occipital, ¿no? ¿De acuerdo? Y habrá otros puntos que previos a la meditación son de suma importancia, ¿de acuerdo? Entonces, la idea es que todos nos vayamos con una idea más completa de lo que el Qigong es. Si nosotros lo logramos también con nuestra audiencia, ¿no? Con toda la gente que... Así es. Correcto. Sí, la idea también es que la audiencia sepa orientarse y que cuando llegue a una escuela, sin llegar a juzgar ningún maestro, ya eso queda en la conciencia de cada maestro, pero que el que llega nuevo sea capaz de identificar bien en qué escuela está entrando, si de verdad le va a dar los beneficios y el crecimiento tanto mental, físico y espiritual que pueda lograr en esa escuela, o simplemente dice, no, a esta escuela le falta al maestro prepararse un poquitico más. O es un farsante. Ajá, sí, pero bueno, no quería usar el término ese. Debe prepararse un poquitico más. Claro, es que sí, mira, cualquier persona puede empezar y comportarse como un farsante. Pero mientras él no acepte esa realidad y sepa que deba seguir formándose, entonces sí es un farsante real. Pero el farsante que empieza a prepararse y a formarse para crear una base sólida de lo que está impartiendo y de lo que está haciendo, entonces deja de ser un farsante. Y aplauso para esa persona. Correcto. De eso se trata. ¿No? Sí. Bueno, ya. Fíjense que yo tuve una experiencia en algún congreso en donde un profesor se levantó, le tocaba exponer, y empezó a hacer una serie de disparates relacionados con el Qigong y la medicina, que me agarró en mis 5 minutos de militar, y la verdad yo quedé sorprendido porque había personas mayores que estaban escuchando y le estaban haciendo preguntas directas, y entonces esta persona respondía de manera totalmente desorientada. Y para su mala fortuna, pues me tocaba enseguida de él hablar, y yo pues con todo respeto le dije, ¿sabe qué, profesor? Es importantísimo. Nosotros los que nos dedicamos profesionalmente a esto, estudiamos muchísimo, a veces salimos de nuestro país, invertimos tiempo y energía y recursos económicos para aprender, y la gente tiene derecho a ser guiados, pero con aspectos que tengan algo de verdad o la verdad, sobre todo cuando hablamos de aspectos de la salud. El tema del Qigong y el Tai Chi y todas estas prácticas son muy delicados porque regularmente la gente mayor los busca para mejorar su calidad de vida, o en algunos casos
inclusive mejorar su salud o contrarrestar alguna enfermedad. Hay gente con cáncer que busca prácticas de Qigong para curarse. Entonces imaginemos esta persona de 70, 80 años que va a invertir parte de su tiempo con la fe, con la esperanza de mejorar su salud, cuando tú no puedas garantizar esa parte, o peor aún, lo estés engañando y le estés quitando su tiempo. ¿De acuerdo? Entonces le digo, yo creo que le hace falta estudiar más, profesor, y me da mucha pena, pero voy a tener que desmentir esto que acaba de decir, porque en la medicina tradicional china esto es de esta manera, esto es de otra forma, y me atrevo a hacerlo y usted lo está orientando. Entonces el profesor se quedó viéndome y bueno, al final asintió y al final de la conferencia fue conmigo y dijo, por favor, necesito que me enseñe. Le digo, a lo mejor yo no le puedo enseñar, pero seguramente habrá maestros aquí en la Ciudad de México que lo puedan orientar mejor. Correcto. Pero muchas veces la gente, más bien los instructores abusan porque al ponerte un uniforme, estar al frente de una clase, la gente va a creer en ti. Claro. ¿De acuerdo? Sí. Y entonces, en este caso que tiene que ver con aspectos de la salud, puede ser muy peligroso. Peligroso, ese mismo es. Adquirimos un nivel de compromiso distinto con ellos. Sí. Sifu Héctor, ¿qué quiere agregar a esta? Quisiera complementar una cosa. Miren, ya nos queda claro que toda arte marcial tiene técnicas o sistemas de Qigong dentro de su práctica, ya sea artes externas o sea artes internas. Todos, ya sean chinos o japoneses, tienen trabajo energético, todos. Coreanos o hindúes. Por unos más, otros menos, de diferente manera, como conciben el arte. Es parte de las artes marciales tienen una metodología. Yo aquí discrepo que ahora cuates que suben y se pegan en una jaula dicen que son artistas marciales. Yo no niego la efectividad de lo que hacen. O sea, no lo niego. Pero es como poner en el mismo nivel a los luchadores o a los boxeadores, ¿no? O sea, los boxeadores son letales, buenísimos. Pero de ahí a que sean arte marcial, pues discúlpenme, no, porque tiene que ver esta Qigong como metodología de desarrollo, junto con la parte de marcial, desarrolla cualidades físicas, cualidades emocionales, cualidades cognitivas y cualidades sociales, ¿no? O sea, todos los estilos tenemos diferentes, o sea, técnicas de Qigong tienen que ver con estirar, tienen que ver con torcer las articulaciones, tiene que ver con respirar, tiene que ver con dar masajito, tiene que ver con dar un poquito de, ¿cómo se llama?, de presión en algunos puntos. Todos tienen más o menos lo mismo. Los chinos estimaban, hace unos años, reconocían cerca de 467, algo así, estilos de Qigong tradicionales, no modernos, tradicionales. Y lo tradicional tiene que ver con más de 100 años de existencia. Y bueno, si hablamos de una disciplina que tiene 3,000 años en un país que tiene miles de millones de gente, pues tiene que haber muchos estilos. Y al final las autoridades últimamente hablan de unos 20 efectivos, ¿no?, que han demostrado, o que el gobierno dice que ellos son los estilos que han demostrado tener beneficios. Eso lo dejo ahí en la mesa, ¿no?, para discutirse en otro momento. Pero aquí viene una cosa, lo que decía Sifu Mario es muy importante, ¿no? Dice, es que una persona mayor, miren, los mayores ya tenemos la vida, tenemos el reloj en contra, ¿no? Entonces no podemos andar perdiendo la vida con farsantes y con idiotas. Sí. Y entonces, aquí me regreso otra vez a la historia de China. Miren, en el 1980s, finales de los 80s, mediados de los 90s, hubo un gran despegue del Tai Chi y del Qigong. Y hubo programas en China y revistas y se hizo mucha publicidad a los efectos del Qigong. Entonces aparecía hasta en las revistas, en los libros que promovía el gobierno.
dejaron de hacer la promoción porque muchos estilos o muchos maestros no daban resultados para las personas. Muchos eran charlatanes, muchos eran farsantes, ¿sí? Entonces, yo creo que una de las cosas, y lo pongo a consideración, no es nada más agarrar y decir, pues estos no saben, ¿no? Sino irnos, bueno, y a raíz de que el gobierno y la gente en China vio que había mucha charlatanería en el Qigong se fue bastante a la congeladora. O sea, después de estar aquí, bajó. Yo no digo que se pusieran en contra, pero muchas cosas bajaron, ha habido muchos cuestionamientos. Pues ahorita pues están los del Falun Gong, por poner una muestra, de independientemente de si es político o también es técnico, y los de Shinen Qigong también, y ha habido cuestionamientos, no digo que sea cierto, lo dejo como una cuestión de cuestionamientos que ha habido. Entonces yo creo que una de las cosas que tenemos nosotros que hacer es tratar de publicar y presentarnos los que tienen o creemos que tenemos un poquito de conocimiento como más sistemático, más organizado, y difundir a la gente el conocimiento. Yo creo que eso es muy importante. Este espacio que usted nos comparte, profe, pues Javier, es muy importante, Sifu. Y esto nos llevaría a una unión práctica, ¿no? O sea, por el bienestar de las personas. Digo, los que trabajan con mayores, yo sí me he encontrado mucha gente que dice cosas que no debe decir, hace cosas que no debe de hacer con las personas mayores. Y finalmente, nosotros tenemos que tratar de fomentar una opinión pública favorable hacia nuestras disciplinas, ¿sí? Para que éstas se puedan difundir, para que más gente lo pueda practicar, en fin, no permitir que se expandan esta gente sin conocimiento que puede lastimar a otros, ¿no? Ahí lo dejo. Muy interesante lo que planteó Sifu Héctor. Una última pregunta, un último tema, a colación de lo que estaba hablando Sifu Héctor, de los deportes de combate, como esto que está proliferando últimamente, UFC, arte, boxeo, no sé, deportes de contacto pleno. Un practicante de artes marciales extremos, no artes marciales, estos deportes de combate, deportes de contactos extremos, ¿le es necesaria la práctica de Qigong o no le es necesaria la práctica de Qigong en el desarrollo de su deporte como tal? Sí, Fumario, ¿qué me puedes decir? Bien, yo creo que no nada más para este deporte, sino para cualquier deporte, una de las cosas que manda a la banca a los deportistas es el sobredesgaste. Ajá. No olvidemos que cualquier actividad física le demanda un desgaste a las articulaciones, a los músculos, a los tendones, y muchos de los deportistas, sobre todo ellos que están considerados deportistas de alto rendimiento, tienen un gran desgaste y un punto de retorno muy importante. Si ustedes se fijan, la mayoría de los deportes marciales, sin diferenciar si son artes o no, Claro, que ya tendrá sus razones filosóficas y teóricas y de formación, todos demandan un desgaste. Pero si ustedes se fijan, son más los artistas marciales chinos que viven toda su vida haciendo arte marcial chino que los que hacen deportes marciales de distintas formas. La vida del deportista marcial, es decir, del boxeador, del practicante de Muay Thai, es regularmente de 3 a 10 años. ¿De acuerdo? Y después se retiran por la espalda, por la rodilla, por los tendones, por los músculos, por el desgaste. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa entonces con los practicantes? De la neurona por los golpes constantes. neurológico. Correcto. Neurológico también. ¿Qué es lo que pasa con los practicantes de arte marcial chino? Vemos maestros de 95, de 100 años. ¿Por qué? Porque el Qigong es el punto de retorno, es la nutrición. ¿De acuerdo? El practicante empieza con desarrollando la fuerza, se llama fuerza vigorosa,
en su edad temprana y luego pasamos a la fuerza flexible. Y luego debemos de pasar a la fuerza vacía, ¿de acuerdo? Y puedes ser artista marcial toda tu vida. Entonces, la práctica del Qigong para todos los deportes nos va a ayudar a tener un mayor enfoque, mayor resistencia, mejor control del dolor, nos va a ayudar a recuperar, a nutrir el cuerpo, que nuestros reservorios energéticos y esenciales estén bien nutridos para estar constantemente reparando nuestro cuerpo, porque es la vida del artista marcial. Ahí donde tú entrenas y haces 100 lagartijas, 200 lagartijas, estás rompiendo fibras musculares. Ahí donde estás en la postura por 5, 10, 15 minutos, estás desgastando también la articulación, estás desgastando el tendón, pero es distinto que después de tu entrenamiento te sientes a hacer meditación o te pongas a hacer tu práctica, que finalmente lo que va a hacer es volverte a nutrir, ¿de acuerdo? O a lo mejor esa práctica, ese estiramiento que estás haciendo, lo que está haciendo, por un lado, claro, va a requerir un gasto energético, un gasto de músculo, de tendón, de ligamento, pero estás nutriendo por otra parte. Entonces creo que desde mi punto de vista, desde luego que tienen que practicarlo y desarrollarlo. No todo, creo que un objetivo pobre en la práctica de las artes marciales es pensar que todo en las artes marciales es aprender a destruir a otro. Creo que el artista marcial tiene que pasar por diferentes niveles de maduración y una de las partes más importantes es acabar el conflicto con los demás, acabar el conflicto contigo mismo y empezar a vivir en armonía a través del arte marcial. Ese es mi pensamiento. Muy bien. Héctor, si fue Héctor. Yo, bueno, yo creo que dio una muchísima claridad del Sifu Mario, y yo nada más diría una cosa, ¿no? A partir del México es país de boxeadores, y uno encuentra a los grandes campeones viviendo una vida después del box muy triste. Entonces, yo creo que el Qigong puede ayudar a los peleadores a entender su vida, a entender lo que están haciendo, a entender para qué lo están haciendo y para ellos construirse un plan de vida. ¿Sí? Eso es importante, porque uno ve que después caen las drogas, tienen problemas familiares, hay muchas vidas muy tristes de muchos peleadores, ¿no? Y eso es donde yo creo que el Qigong puede ser útil para ayudarles a recomponer su vida. No es lo único, pero creo que es una herramienta también. Julie, algunas palabras finales sobre esto. Bueno, que el Qigong, yo considero de manera general que lo deberían practicar todas las personas que hacen deportes de combate, y no solo los que hacen deportes de combate, sino aquellas personas que hacen cualquier tipo de deporte de alto rendimiento, porque todos conllevan un desgaste, como decía Sifu Mario y Sifu Héctor López, un desgaste en las articulaciones, en los tejidos blandos, debido a que los deportes extremos o de alto rendimiento crean una gran acumulación de, diríamos en medicina tradicional, de líquidos turbios, ¿no? Los que se acumulan en las articulaciones, que es, para la fisiología sería el ácido láctico, ¿no? Y otras sustancias como el líquido sinovial, que tienden a ser muy viscosos, muy aceitosos. Y cuando pierden hidratación, cuando pierden nutrición, cuando pierden oxigenación, empiezan a desgastar los tejidos blandos o se osifican. Y entonces, aprender a las diferentes técnicas o las que puedan acercarse cada uno de ellos, de Qigong, de meditación, ¿no? De calmar ese Chen, sin calmar el espíritu, porque es lo que tienen, un espíritu muy desbordado, y deben aprender a centrarlo nuevamente en el Tantien, que es donde debemos tenerlo como que asentado todo, no dejar que se desborde. Hay momentos para desbordarse y volver a recoger, y eso te lo enseña muy bien el Qigong en sus diferentes métodos. Entonces, básicamente el Qigong deberían aprenderlo los deportistas de alto rendimiento, los que hacen deportes de contacto, pero muy importante, todas las personas que hacen medicina tradicional, sea tanto china como
americana, europea, pero medicina tradicional, no solo Qigong de China, sino un sistema de cultivación de la energía, porque estás trabajando con ella. Entonces, si el terapeuta o el médico está lesionado, dañado y no logra curarse a sí mismo, entonces, ¿cuál es el ejemplo de que sí funciona lo que haces? ¿No? Si tu ejemplo no me dice que funciona lo que haces, ¿vale? Es como que yo diga, bueno, soy buen practicante de Kung Fu y de pelea y eso, y que nunca haya peleado y que cuando voy a una pelea 3 segundos y estoy tirado en la lona, ¿no? En el Qigong es lo mismo. Doctores y médicos, es importante que sí practiquen esto. ¿Para qué? Para limpiar sus energías, para limpiar canales, para limpiar la sangre, para limpiar la médula ósea, que es muy importante. Muchos piensan que lo importante es nada más la sangre y si no tenemos fortalecida la médula ósea, que es donde se generan los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, no tenemos después una nutrición correcta de todo el organismo. Y bueno, en sentido general sería eso. Practicar Qigong ayuda a revitalizar la vida, ayuda a socializar de manera más amena, a encontrarse consigo mismo, a encontrar un camino de vida estable, equilibrado, que nos da como en asociación, hermandad con muchas personas que se nos acercan en este camino. Claro, mientras el maestro o el profesor con el que estemos tomando clases no sea un falsante o un pseudo maestro, ¿no? Claro. Que sepamos identificar su formación y todo lo que está aplicando y explicando, que sea certero. Bueno, es un tema bastante amplio sobre lo que es el Qigong, el trabajo de la energía. Yo creo que se nos van a quedar muchas cosas que tocar, mucho que pudiéramos hacerlo en otro momento, en otro evento más adelante, en otra reunión. Claro. Y ya ha sido una cátedra de conocimiento lo que nos han transmitido los profesores. Estoy súper contento de este programa y les estoy agradeciendo enormemente, invitándolos para otro programa posterior para poder seguir tocando este maravilloso tema de lo que es el trabajo de la energía. Así que Perfecto. si algo quieren agregar los profesores. No, pues solo un agradecimiento por su esfuerzo y bueno, pues yo les muestro mi total disposición para estos temas, ya que es algo que a mí me apasiona en lo personal. Muchísimas gracias. Sí, yo agradezco la invitación, de veras. Les agradezco mucho la invitación, la calidez con la que trabajamos a la distancia y yo creo que es un concepto innovador, interesante, al menos en español no teníamos algo así. Y pues qué bueno, gracias por invitarnos y pues mucho éxito en este proyecto. No, muchas gracias a ustedes, es un honor realmente y ojalá un día podamos hacer un encuentro personal, es decir, todos juntos compartiendo esta maravilla ¿sabes? Los conocimientos que tienen ustedes en la parte de lo que es la parte energética y las artes marciales tradicionales. Yuli, que así se haga, ojalá. Seguro. Sí, sí se va a hacer, tenemos cosas ahí, pero bueno, primero tenemos que esperar a que pase esto de la pandemia. De la pandemia. Así mismo. Así mismo. Que dice una canción de allá de Cuba que lo que no te puede agarrar es la pandemia. Entonces, así tenemos que estar. El Qigong es un buen método para evitar y fortalecer todo nuestro inmunológico, para prevenir. Claro, con todas las medidas de seguridad, siempre les recuerdo ahorita en esta temporada, lávense bien las manos, lleven siempre su nasobuco, cubreboca a donde quiera que vayan y mantengan su sana distancia, 2 metros más o menos, para que estemos en consonancia y esperemos que en lo pronto ya autoricen acá en México a que las diferentes escuelas y grupos podamos reunirnos para practicar ya presencial con ciertas medidas de seguridad. De aquí recién autorizaron ya. Sí, les informo que hay un curso, esto sí es bueno, hay un curso por el INSS que está sacando y certifica a las personas para que puedan impartir clases grupales y esto, y ya se les autorice cuando se abra
y baje el semáforo naranja, creo que es una cosa así. Ok. Sí, para que estén pendientes todos los maestros que vayan a ver este programa y se pongan a tono con el INS para que saquen su certificación y les permitan abrir sus squad nuevamente o sus dojos. Okay. Perfecto. Bien. Pues muchas gracias. No, gracias a ustedes. Javier, que tengan bonito día, buenas noches, descansen. Javier, igual ustedes, igual Mario, Juliens. Hasta luego, Muchísimas gracias por gracias. estar con nosotros.